Continuamos en el grado de Historia de España y estamos hablando del reinado de Carlos IV. Hablemos de la política interior y exterior hasta la paz de Amiens, en el 1802. Hablemos del cese de Aranda y el nombramiento de Godoy como primer ministro, carácter y biografía del personaje. La victoria contra Francia no llegó. Los ejércitos austriacos y prusianos fueron derrotados e hicieron pasar a una política de neutralidad a Aranda debido al convencimiento de la falta de preparación del ejército español, así que decidió a Carlos IV a una nueva alternativa, Manuel Godoy. En 1792, Godoy es nombrado primer secretario de Estado. Al no estar ligado al pasado, inició una nueva política respecto a Francia y después de 60 años de pacto de familia, condujo a España a la guerra contra su tradicional aliado. No contaba con una base de poder. Su iniciación en el gobierno y su política de guerra con Francia contra ella coincidieron con un rebrote del nacionalismo español y la consiguiente popularidad entre el clero y la población. Francia declaró la guerra en 1793 para derrocar a otro Borbón y hacer llegar la revolución al pueblo español. Sin embargo, el pueblo español no la deseaba y su tradicional pasión por la religión y su monarquía se reafirmó una vez más. España necesitaba urgentemente un nuevo aliado y Godoy se volvió hacia los ingleses. Hablemos de él, Manuel Godoy. Los reyes, de quienes procedía el poder, exigían de sus ministros fidelidad y obediencia, y Carlos IV creyó encontrar estas cualidades en Manuel Godoy, nacido en Badajoz, 1767, y guardia de corps desde 1784. Su vertiginosa carrera se debió únicamente a la voluntad regia. En 1792 era teniente general y secretario de Estado, y 3 años después, príncipe de la paz. El apoyo de la corona fue la clave para que se produjera esa fulgurante ascensión que liquidaba definitivamente la tradición política heredada de Carlos III, ya que Godoy no pertenecía a ninguno de los grupos manteístas o gorillas y aristócratas o partido aragonés que habían pugnado por el poder entre 1759 y 1788. Aunque dotado de talento y buen juicio, no supo hacer frente a las enormes dificultades que en el orden internacional plantearon. Primero, la Revolución Francesa y después las ambiciones de Napoleón. Su política fue poco firme y segura. Hablemos de la guerra contra la Convención. Campaña militar conocida también como Guerra o Gran Guerra de los Pirineos por desarrollarse únicamente en Guipúzcoa, Navarra, Aragón, Cataluña y el Rosellón, fue desastrosa para España tras unos inicios esperanzadores. En poco tiempo se ocupó parcialmente el Rosellón, pero las acciones españolas, falta de objetivos políticos o territoriales, se limitaron a actos simbólicos. La actuación pusilánime de Ricardos perdió la iniciativa frente a un ejército francés organizado y dinamizado por los llamados representantes del pueblo. Se perdieron el Valle de Arán y la Cerdeña, donde se efectuaron acciones de adoctrinamiento. Mientras tanto, las fronteras aragonesas y Vasco-Navarra no conocieron en 1793 acción militar alguna y en colaboración con la flota británica, la Armada Española intentó apoderarse del puerto de Tolón para crear allí un enclave monárquico. En agosto, el puerto del Var estaba bajo control de las fuerzas anglo-españolas, pero debido a las diferencias entre los aliados y la derrota de provenzales impidieron su consolidación. En 1794 y el 95 las campañas fueron totalmente desgraciadas para los intereses españoles. La desmoralización y el descontento fue inmenso. Los grandes sacrificios que se soportaban no tenían compensación por los resultados obtenidos y en el frente occidental también los republicanos se lanzaron a la ofensiva. Ocuparon en 1794 el valle de Baztán y Fuenterrabía, dejando el camino abierto hasta San Sebastián, que se rindió después y ante la llegada del mal tiempo los franceses no continuaron el avance. Hablemos del la paz de Basilea. La magnitud de la derrota, el lastimoso estado en que comenzaba a encontrarse la hacienda española y un descontento popular creciente con la reaparición de sentimientos catalanistas y vasquistas ante la inoperancia de las autoridades madrileñas hicieron deseable llegar a una rápida paz negociada en la que también estaba interesada la República Francesa, agobiada por tener que sostener la guerra en varios frentes. En 1795, la paz de Basilea ponía fin a una contienda en la que solo Godoy salió beneficiado, al ser nombrado príncipe de la paz. Un año después, por el Tratado de San Ildefonso, firma con Francia una alianza ofensiva y defensiva y declara la guerra a Gran Bretaña. El bloqueo británico de Cádiz cortó las comunicaciones de España con sus colonias, perturbó el comercio y retrasó las llegadas de caudales americanos. Esta guerra fue uno de los más perjudiciales episodios en la historia del Imperio español. La política exterior de Godoy debilitó a España, desestabilizó el gobierno
dividió a los españoles y sobre todo fue un desastre económicamente. Situó los recursos financieros al borde del colapso y fue uno de los componentes de la crisis española. Hablemos de la inversión de las alianzas y la lucha marítima frente a la Inglaterra. Con el fin de lograr un grado de mayor compromiso hispano-francés, Godoy establecía con el Directorio el Pacto de San Ildefonso, una alianza ofensiva-defensiva que tenía como prioridad la cooperación militar de los dos países frente a Inglaterra. El valido convenció a Carlos IV, argumentando las zarzones europeas y americanas que hacía aconsejable la alianza con Francia, como los intereses españoles en Parma y Nápoles, y defender el imperio colonial americano frente a intereses ingleses. Para Francia, la alianza respondía a la aspiración de transformar el Pacto de Familia para poder utilizar la capacidad naval española para dominar el Mediterráneo, expulsar a los ingleses de Portugal y defender las Antillas. En dichos pactos se especificaba la aportación de cada uno de los estados signatarios. Ello ocasionó, primeramente, incitar a la oposición a Godoy en la corte y después el inicio de las hostilidades con Inglaterra en octubre de 1796, siendo consciente Godoy de los perjuicios económicos que ello entrañaba. Hablemos de la guerra con Inglaterra. Fue más desastrosa aún que la sostenida contra Francia. El primer resultado fue negativo para los intereses españoles. En febrero de 1797, una escuadra al mando de José de Córdoba era derrotada frente al Cabo de San Vicente debido a la buena preparación inglesa que preludiaba el desastre de Trafalgar. Debido a los errores de Córdoba, fue sometido a consejo de guerra, condenado y desterrado. Después, los ingleses se apoderaron de la isla Trinidad en las Antillas. Los españoles consiguieron rechazarles en Puerto Rico, Cádiz y Santa Cruz de Tenerife. Los efectos económicos fueron desastrosos. Más que en el conflicto contra la Convención Republicana, produjo una gran crisis en la economía catalana, la más aguda de todo el siglo XVIII. Las manufacturas quedaron paralizadas, hay una falta de alimentos por la imposibilidad de importar grano y el comercio marítimo se interrumpió. Situación similar se produjo en núcleos comerciales como Alicante, Málaga y puertos cantábricos y Cádiz. Comenzaron las negociaciones debido a que también para Inglaterra el esfuerzo había sido grande, pero Inglaterra solo quería iniciarlas con Francia, porque España exigía la devolución de Trinidad y Gibraltar. Pero las posiciones francesas y británicas estaban tan alejadas que no fue posible el acuerdo. Hablemos de asfixia comercial y haciendística. La situación de la Hacienda se hizo angustiosa, sucediéndose 3 ministros en 2 años. Los gastos militares se incrementaron en un 12% y los ingresos disminuyeron, sobre todo los procedentes de América, aumentando el déficit hacientístico. Para agudizar lo anterior, hubo malas cosechas que provocaron alza de precios y originaron un distanciamiento entre los reyes y Godoy, que se vio obligado a remodelar su gobierno, dando entrada a relevantes ilustrados: Jovellanos, que ocupó el ministro de Gracia y Justicia, Francisco de Saavedra, el de Hacienda, Cabarrús, embajador en Francia, Meléndez Valdés, la Fiscalía de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, y Ramón de Arce, el cargo de Inquisidor General. Jovellanos se impuso 3 objetivos. 1. Abordar la reforma universitaria. 2. Iniciar la desamortización. Y 3. Suprimir parte de las atribuciones de la Inquisición. Pero por el último objetivo se granjeó grandes enemistades y fue sustituido 9 meses después de ocupar el cargo. Por otro lado, Cabarrús había sido enviado a París con instrucciones de observar el desarrollo de las conversaciones franco-británicas e informar de la situación. El interés español estaba justificado, pues existía el temor de que el Directorio firmara la paz a espalda de las reivindicaciones españolas. Cabarrús mantuvo contactos secretos con ambas partes para lograr la devolución de Gibraltar, pero conocidas las maniobras por los franceses no descalificaron como interlocutor y obligaron a Godoy a nombrar a Zara y conceder la retirada de la frontera, de la corte y de los puertos marítimos a los emigrados franceses y asegurar que no firmaría la paz por separado con Portugal. Hablemos de la exoneración temporal del favorito. Pese a la disposición a someterse a los dictados del Directorio, Godoy no pudo impedir que Carlos IV le sustituyera el 28 de marzo de 1798, ya que el Directorio estaba convencido de que Godoy se oponía a los planes franceses respecto a Portugal, ya que había vencido a Inglaterra y había intentado participar en la política interior de Francia a través de Cabarrús. Además, corrió el rumor de que se estaba preparando una sublevación contra Godoy, aprovechando las dificultades económicas y el grave problema del abastecimiento, rumor que tuvo efecto en los reyes, que retiraron su confianza por temor a un levantamiento que pusiera en peligro la institución monárquica.
Godoy fue abandonado por todos, aunque los reyes no le retiraron su cariño, solo su confianza, pues conservó todos los honores, sueldos, emolumentos y entradas. Sus sucesores fueron primeramente Francisco Saavedra y después Mariano Luis de Urquijo. De la cesión de la Luisiana a Napoleón, diremos que los intentos de Urquijo por congraciarse con el consulado no fueron suficientes para evitar su caída, y el 1 de octubre de 1800 se firmaron los preliminares de San Ildefonso, por los que, a cambio del compromiso francés por engrandecer territorialmente el ducado de Parma, España se comprometía a ceder a los franceses en un futuro el territorio de la Luisiana, parte de la isla de Elba y 6 navíos de guerra. Y del regreso del Príncipe de la Paz diremos que la llegada de Napoleón, el cambio del directorio por el consulado, impuso el alejamiento de Urquijo y el cambio por Godoy, quien regresó al poder como generalísimo, con autoridad máxima en el ejército, pero en realidad el superministro era dependiente en todo de Napoleón, convertido en árbitro de la política española. Este ascenso se debió a 3 hechos. 1. El deseo de Carlos IV de reanudar las buenas relaciones con la Iglesia, y en especial con el papado, y que Godoy se presentó como salvador de la religión, puesta en peligro por el janseísta Urquijo y sus secuaces. 2. La disposición de Godoy a someterse a los dictados de Napoleón. Y 3. Las numerosas intrigas urdidas por Godoy para desalojar a Urquijo, pues le acusó de mantener correspondencia con los jacobinos y de falta de autoridad. Hablemos de la Guerra de las Naranjas. El interés de Napoleón era lograr la intervención de España en Portugal, aliado de Inglaterra. Para lograr este fin, al que era reticente Carlos IV por ser rey portugués, su yerno, Napoleón contaba con la ambición de Godoy y la presión que ejercía su embajador en Madrid. Godoy ya sabía por experiencia de no aceptar las imposiciones francesas podía volver a costarle el cargo, así que convenció a Carlos IV de que una guerra rápida con Portugal sería beneficiosa para la familia real portuguesa y de esta forma salvar incluso el trono, ya que liberándole de su alianza con Inglaterra impediría los planes napoleónicos de situar en Lisboa un monarca satélite de París. Godoy anunció que atacaría Portugal si no se cumplían 2 condiciones. 1. La ruptura de relaciones con Inglaterra, con el consiguiente cierre de los puertos portugueses a la flota británica. Y 2. La cesión de una parte del territorio portugués hasta que los ingleses devolvieran la isla de Trinidad a España y la de Malta a Francia. Y en febrero de 1801 se efectuó la declaración de guerra, aunque esta no se inició hasta mayo debido al cambio de gobierno en Inglaterra y la posibilidad de entablar negociaciones que desaparecían en caso de atacar a Portugal. La contienda fue brevísima, conocida como la Guerra de las Naranjas, por el envío a la reina de un obsequio consistente en un ramo de naranjas portuguesas, objeto de chanza de la oposición a Godoy debido a las relaciones entre este y la reina. Se tomó Olivenza y 2 semanas después comenzaron las conversaciones de paz que finalizaron con el Tratado de Badajoz, por el que Portugal aceptaba cerrar sus puertos a los navíos ingleses. Cedía Olivenza a España, a Francia, un territorio al este de la Guayana, y se comprometía a firmar un tratado comercial y a pagar indemnizaciones. Pero este tratado no fue del agrado de Napoleón, que deseaba la conquista total del territorio portugués para negociar con Inglaterra la devolución de Menorca, Malta y Trinidad. Y por último, hablemos de la paz de Amiens. Debido al agotamiento bélico, Francia firmó con Inglaterra, agotadas ambas, la paz de Amiens, sin prestar atención a los intereses españoles, por lo que la isla de Trinidad permaneció en manos británicas y no se había dado solución a las muchas cuestiones que enfrentaban a Francia y España con Inglaterra, por lo que se preveía que no fuera duradera.